Buenas tardes. Lamento no estar con ustedes en esta ocasión, pero la tecnología nos ayuda y espero que lo haga bien. En este trabajo abordaré el tema que se refiere a los criterios teóricos y artísticos que subyacen al plantear un estudio o sistematización de un corpus artístico, literario en este caso, o una historia de la literatura. Para ello, en primer lugar, presentaré sintéticamente la propuesta teórica del escritor José Lezama Lima y posteriormente la pondré en relación con dos estudios que intentan sistematizar el corpus de la literatura boliviana, los que a mi parecer comparten premisas y pueden dialogar con la propuesta primero presentada. Se trata de Las tentaciones de San Ricardo, siete propuestas para la interpretación de la narrativa boliviana del siglo XX, de Marcelo Villena Alvarado, que es de 2008, y la propuesta de Blanca Vitíchter en Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, que es del 2002. Propongo que estos estudios comparten criterios con la propuesta del autor cubano. José Lezama Lima, en el primer ensayo de su libro La expresión americana, que es de 1957, concibe una manera de pensar las obras de arte que implica algunas particularidades dignas de tener en cuenta a la hora de pensar una historia del arte o una historia de la literatura que vaya más allá de una mera catalogación o listado de obras. Primero, considera la dificultad de la forma en devenir. Y la primera imagen, por favor. Con lo cual nos remonta a la complejidad que implica la forma como vivencia y su conexión con el mundo circundante, el paisaje. Una vivencia siempre activa, sea desde el sentido o desde la interpretación, con la diferencia que es en esta última, en la interpretación, donde se juega la fuerza ordenancista, ese poder organizador que le otorga la visión histórica. El sentido estará dado por las valoraciones historicistas y el encuentro de una causalidad, mientras que la visión histórica será dada por el tejido entregado por la ímago. Segunda imagen, por favor. Que es la ímago, es la imagen participando de la historia. Este es un espacio caracterizado por la fuerza de urdimbre y por la gravitación, donde una dinámica del contrapunteo podrá llevarnos hacia una nueva visión histórica. La puedes sacar la imagen. La noción ímago privilegia como un súbito la intuición como forma del conocimiento y de la creación. Aquí es esencial la participación del sujeto metafórico, que lo revuelve todo e impide que las entidades imaginarias se queden yelé en su estéril llanura, cito del examen. En realidad, el sujeto metafórico es el factor temporal que pone en movimiento este espacio contrapunteado de las obras de arte para ir hacia una nueva visión histórica. Por otra parte, la valoración de los enlaces históricos y de la estimación crítica con el tiempo tuvo que ir hacia un nuevo planteamiento. Eliot y Curtius lo anticipan intuitivamente. Curtius dice que resultará imposible no utilizar otra técnica que la ficción, mientras que para Eliot el resguardo de los mitos ancestrales y su repetición con nuevo acento es lo que otorga a las obras contemporáneas una nobleza clásica. Por eso, para Lezama el método mítico crítico de Eliot es esencialmente pesimista o crepuscular. Lezama se inclina por la técnica de la ficción de Curtius, que obliga a casi volver a vivir lo que ya no puede precisar la técnica histórica. Todo tendrá que ser reconstruido, invencionado de nuevo, y entonces los viejos mitos, cito, nos ofrecerán sus conjuros y sus enigmas con un rostro desconocido. La ficción de los mitos son nuevos mitos, con nuevos cansancios y terrores. Fin de cita. Pero he aquí la fuerza de la vivencia. Se entiende entonces que la mirada a un corpus de obras de arte, a un corpus literario,
el estudio de una historia del arte o de la literatura, a partir de la dificultad y el reto de esta perspectiva, permitirá una aproximación relacional, vívida y compleja al fenómeno de nuestra literatura, una posición abierta a otras obras, a otras literaturas. No será una mirada convencional. No obstante, tampoco pretenderá establecerse como una verdad, ni siquiera como una aproximación a ella. Se presentará más bien como una provocación, un desafío, como una vivencia que pone en juego una nueva sensibilidad propia y un exigente rigor de apreciación. Esta propuesta, aquí muy resumida, y entiendo que estoy siendo injusta tanto con Lezama como con los dos otros estudios por resumir demasiado, pero siempre está la posibilidad que ustedes vayan a leer los textos porque realmente vale la pena. Entonces, como está esta propuesta aquí resumida, así como algunas otras del siglo XX, por ejemplo, Abby Warburg, Didi Huberman, deja atrás las aproximaciones al arte que se rigen por hitos históricos u otros criterios. En literatura hemos tenido historias que se rigen más bien por hitos históricos, Guerra del Chaco, Revolución del 52, guerrilla, o por definiciones de épocas artísticas, realismo, modernismo, vanguardia, etcétera, o por generaciones. Por el contrario, en esta nueva aproximación, lo que se privilegia y pone en juego es la particularidad de cada obra literaria, su obra, su fuerza relacional para poder corresponderla y utilizar toda la potencia de esta con el fin de establecer relaciones sólidas, metafóricas, diremos con Lezama, entre las obras de arte en general. Las historias de la literatura del siglo XX en Bolivia han obedecido a esos criterios tradicionales y se han limitado a citar los nombres de las obras, ordenarlas cronológicamente o clasificarlas en estancos aislados. Quizás era eso lo que correspondía hacer en ese momento. Sin embargo, entre los últimos estudios que intentan abordar y sistematizar con criterios artísticos ya esta vez la literatura boliviana desarrollada hasta fines del siglo XX, encuentro estos dos que pueden entrar en diálogo con esta concepción del estudio del arte. Ya los he mencionado, se trata de los trabajos de Marcelo Villena Alvarado y de Blanca Vitíchter. Em, Debo decir que yo estaba en el equipo que trabajó hacia una historia crítica con Blanca Vitíchter, que en realidad todo el equipo hemos trabajado en la propuesta, pero creo que el planteamiento de la propuesta corresponde a Blanca Vitíchter directamente. Por eso la voy a mencionar a ella como la autora. Bien, empiezo con la de Villena. La propuesta metodológica en el libro sobre la narrativa del siglo XX de Villena está desarrollada detalladamente en el primer ensayo titulado El gesto bien temperado, donde establece en primer lugar que el trabajo con una obra literaria es una praxis del lenguaje, es decir, que se pone en juego el lenguaje para relacionarse con otra obra del lenguaje, valga la reiteración. Es como la práctica poética, como en la práctica poética su lectura se distancia del uso convencional del lenguaje porque se introduce, voy a citar aquí a Cristeva, citada por Villena, se introduce la extrañeza radical con relación a lo que la lengua está obligada a ser, un portador de sentido. Es decir, el lenguaje hace algo y es una materia moldeable. Entonces, el trabajo con una obra explora la dimensión material del lenguaje. A partir de esto, el autor encara el estudio de la literatura boliviana en su dimensión poética, en el hacer y la experiencia, desplazando la pregunta ¿cómo está hecho esto? ¿A qué es lo que esto hace? ¿Y cómo lo hace? El texto entonces será el espacio donde se realizan las operaciones significantes, experiencia estética en la que radica el cuestionamiento de sentido. En relación a esas operaciones, Villena introduce con Barthes el concepto de gesto, que vendría a ser la consecuencia de un hacer, de una gesta, de una gestión, su efecto.
Para Barthes, el gesto es más bien la encarnación de una actitud. Por eso está relacionado con un hacer y no se lo debe entender como solemos, como la expresión de un rostro, por ejemplo, sino más bien como una cuestión actitudinal, una cuestión de actitud que está grabada en el texto. Está más bien relacionado con el gesto con un hacer, es el efecto de ese hacer, una actitud. El gesto instaura el conflicto de una práctica consigo misma. Ese gesto no es algo que esté oculto en niveles profundos del texto, tampoco es una latencia, nos dice Villena. No está oculto, pero tampoco es visible como el enunciado para Foucault. Es algo que hay que promover o inventar, siguiendo, y cito aquí a Villena, las inefables intuiciones de la lectura que responden muy a menudo a verificables tensiones de la escritura. Es entonces obra de ese duelo entre lectura y escritura. La lectura enfrenta la obra abriendo el juego dual, una lucha de gestos. El gesto es una puesta en escena, una dramatización de dicho hacer y de dicha experiencia. El trabajo con el texto intenta poner en escena una enunciación, no un análisis. Intenta sustituir la descripción del discurso por su simulación. Si bien el gesto materializa el obrar de una escritura, esto no significa que un autor o una obra se agoten en un gesto. Tampoco descarta el que la escritura de algunos libros o autores produzca muchos o varios gestos. Villena propone que se puede pensar una historia de la literatura boliviana como una lucha de gestos, como una gesta, como gesta que sería el plural de gestos en latín. Esto no implica que sea una lucha de autores o de obras. El autor plantea una historia potencial de la literatura boliviana, Hipólita la llama, que pretende obrar como ese sujeto metafórico del Lezama. Aquí deja claro, con el gesto, la Hipólita, esta historia potencial, despliega una lectura que problematiza la obra desde su propia ficción, mientras que con la gesta despliega una lectura que se problematiza a sí misma como ficción. Esta historia asume una relación privilegiada con determinadas obras, las trata una por una en su especificidad y luego se dará su vocación de esbozo para eventuales diseños de conjunto. Siguiendo este planteamiento teórico de un primer capítulo, y actuando como el sujeto metafórico del examen, el autor inicia la lectura del gesto en 5 obras elegidas de la narrativa del siglo XX, una por una, dedicándoles toda la atención a cada una. En los 5 ensayos constitutivos desarrolla primero el gesto del perverso en el loco de Arturo Borda. Luego, en el tercer ensayo, el gesto del corregidor en la Chascañahui, en la narrativa de Medinaceli en general, enfocado en la Chascañahui. Luego, el gesto de la manigua en la narrativa de Oscar Cerruto. Los dos últimos, dedicados a la obra de Sáenz, que lleva por título Por los ríos y los campos en la narrativa de Jaime Sáenz, y el último dedicado a la obra de Julio de la Vega, se titula La mancomunada soledad que nos arrastra en la narrativa de Julio de la Vega. Ofrece así una lectura de cada una de estas obras que renueva las lecturas realizadas anteriormente.
En el séptimo ensayo propone ya un diseño de conjunto. Al estudiar la narrativa de Ricardo Jaimes Freire, postula y señala cómo esta obra encara, cuestiona y prefigura los gestos antes desarrollados de la narrativa boliviana del siglo XX. Así, esta Hipólita, con la lectura del talle de un número de obras, construye un andamiaje completo, una de las gestas varias de las que podrían ir armando una más amplia historia de la literatura boliviana. Bien, entonces pasamos a la propuesta de Blanca Vitíchter en Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia. Vitíchter asume un planteamiento muy distinto del anterior. La apuesta está en la relectura de las obras de la literatura boliviana y el intento de encontrar en ellas los criterios para ese ordenancismo. Encuentra algunos criterios que servirán de orientación. Primero, la importancia que tienen las ciudades, las representaciones de las ciudades en la literatura boliviana, dando cuenta de la diversidad cultural, pero también de un gesto escritural que privilegia el fragmento a la totalidad. Segundo criterio, el encuentro de un fuerte lenguaje testimonial a partir de tiempos de la colonia, donde un desplazamiento novelesco da lugar a una escritura barroca. Y en tercer lugar, las reflexiones de nuestra escuela romántica que plantean la necesidad de encontrar originalidad, transfiguración y patria en la naturaleza fueron decisivas para los futuros escritores y su relación con el paisaje, que va a implicar también un encuentro con la topografía nombrada en las lenguas originarias indígenas, lo que significa enfrentar una escisión en el lenguaje. Con estas orientaciones y la constatación de ese fuerte lenguaje testimonial que solo se abandona con la obra de Ricardo Jaimes Freire, Vitíchter plantea una estructura espacial formada por dos grandes arcos, el arco colonial y el arco de la modernidad, unidos por este pliegue que sería el punto de tránsito, donde estaría representada la obra de Freire, Castalia Bárbara, que es de 1890, dice ahí 99, me equivoco, es del 90. Entonces, esta es la obra donde, dice Vitíter, se renueva el lenguaje con una nueva actitud que lo aleja de lo testimonial y le hace ganar la autonomía literaria. Por otra parte, se reconocen dentro del arco colonial tres territorios imaginarios, ejemplificados en obras específicas. El primero se origina en la obra de Arzáz de Ursúa y Vela, Historia de la Villa Imperial de Potosí, que se reconoce como el origen de una literatura nacional, fundamentalmente porque ha tenido ecos muy fuertes en la producción literaria del siglo XIX y del siglo XX posteriormente, produciendo una importante intertextualidad. Este territorio imaginario se ha denominado por esto mismo el cuerpo del delito. El segundo territorio imaginario es ilustrado por la novela Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre, que tiene un efecto de compromiso con la patria y de preocupación por su futuro. Posteriormente se encontrarán muchas obras con estos efectos. Este territorio se ha denominado la angustia cívica, tomando la acertada frase de Jaime Mendoza con la que se refiere a la angustiada preocupación por el destino nacional en unos poemas tempranos de Jaime Freire. Si este imaginario tiene a la patria o a la patria chica como espacio de inquietud, el tercer territorio, destacado por la obra de Adela Zamudio, tanto poética como narrativa, será la contracara de este, ya que su imaginario se abre más bien al espacio íntimo, donde los rasgos interiores de los personajes son los que se problematizan. Es llamado este territorio imaginario retrato de familia. Como se puede apreciar revisando nuestra literatura del siglo XX, estos territorios imaginarios se extienden
va hacia el arco de la modernidad ampliamente. En el caso del cuerpo del delito, encontramos en el siglo XIX varias poesías que toman temas de Arsanz, del Potosí colonial, y en el siglo XX, eh, por ejemplo, tenemos novelas en los últimos 80 años que recrean los motivos del ambiente potosino del siglo XVII, pero con distintas maneras de usar el del lenguaje. Sirvan de ejemplo Cuando vibraba la entraña de plata de José Enrique Viaña, que es de 1948, o Potosí 1600 de Enrique Rocha Monroy del 2002. El uno con una conciencia del lenguaje adquirida con el modernismo. El mismo título es un verso alejandrino perfecto, tan apreciado por los modernistas, y en su intento de recrear el español colonial en los diálogos de los personajes. Mientras que el otro, el de Rocha Monroy, más bien nos rodea de los legendarios personajes de Arsanz y de las situaciones en que ellos están involucrados, pero dándole una vuelta más a esa religiosidad colonial potosina. Lo mismo ocurre con la angustia cívica, con novelas como Raza de Bronce, La candidatura de Rojas, de Chirveches, o las novelas y cuentos de la Guerra del Chaco. También el tercer territorio imaginario, Retrato de familia, que llegaría hasta Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero ya con otra tónica que la acerca más a otro imaginario del arco de la modernidad. Si entre el arco colonial y el arco de la modernidad está el pliegue representando ese cambio con Castalia Bárbara, 1890, de Jaime Freire, queda claro que el pie del primer arco está en la obra de Arsanz, y como lo establece Vitíchter, el pie del segundo arco, o sea, viene el pie del primer arco, el pliegue, y el pie del segundo arco estaría en la obra de Jaime Sáenz, especialmente en El Escalpelo, que es de 1955, obra que de alguna manera recoge los gestos de la escritura moderna en Bolivia. En el arco de la modernidad se inscriben los textos que se constituyen en la tensión del cuestionamiento a las imágenes dadas, las que vacían de sentido para proyectar un cambio radical de la historia, de la vida. En el modernismo se da esta búsqueda de cambio fundamentalmente en los modos de representación, no tanto en el lenguaje, y en esto se diferencia del lenguaje del romanticismo. Pero aquí estaría la diferencia que hace muy clara Vitíchter entre el modernismo y la modernidad. Entonces, con esta corriente del modernismo se constituye el territorio imaginario que se ha llamado el camino de los cisnes. El cambio más radical que incluye al lenguaje en gran extensión, se da en El Loco de Arturo Borda, que fragmenta el armonioso discurso de los letrados, creando una literatura alternativa que inaugura el imaginario denominado en este estudio la secreta rebelión de la indigencia, donde también acabaría Los deshabitados, que dijimos venía desde el retrato de familia del arco colonial. Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Finalmente, el imaginario denominado El Conjuro de la Rueda, con la obra de Jaime Sáenz, que renuncia a la representación en su lenguaje poético y convierte a la palabra en acontecimiento, en un lenguaje significante exento de representatividad o intento alguno de comunicación. Esta propuesta eh, eh, tiene una forma mayor temporal, la de los dos arcos con el pliegue y los pies de arco, y una forma espacial extendida con los territorios imaginarios que cruzan el espacio temporal. Así, o sea, la obra en sí va trabajando también cada una de estas obras mencionadas y algunas otras que pertenecen a estos territorios, dándoles una dedicación especial. Bien,
Finalmente, entonces, quiero señalar estas ciertas características que encuentro comunes en estos dos estudios y que a su vez los aproximan a la propuesta del texto de Lezama Lima, que he presentado inicialmente. Este parentesco no es casual. Villena lo cita recurrentemente en el planteamiento teórico de su propuesta, y en el caso de Vitíchter ha sido uno de los textos recorrido y discutido continuamente. Entonces, la primera coincidencia sería la siguiente. El punto de partida es la lectura rigurosa de algunas obras elegidas. Lezama sostiene, voy a citar a Lezama, nuestro punto de vista parte de la imposibilidad de dos estilos semejantes, de la negación del desdén de los epígonos, de la no identidad de dos formas aparentemente concluyentes, de lo creativo de un nuevo concepto de la causalidad histórica. Y de esta manera, Lezama subraya la importancia del estudio de cada obra por separado. Y estos dos estudios que hemos presentado lo que hacen es eso, hacer un trabajo muy detallado con algunas de las obras seleccionadas para armar esta visión de conjunto. Segunda coincidencia, el diseño de conjunto, aunque muy diferente en cada uno de los estudios presentados, es resultado de las relaciones que se dan entre las obras. Podríamos decir con Lezama, es resultado de las fuerzas de urdimbre y gravitación que caracterizan al espacio donde interviene el sujeto metafórico. Tercera coincidencia. En el caso de Villena, la creatividad para el diseño de conjunto, los gestos individuales enlazados en la gesta con los cuentos de Ricardo Jaime Freire, linda con la ficción y permite una nueva visión. En el caso de Vitíster, los dos espacios del lenguaje, los dos arcos intervenidos por los territorios imaginarios también remiten a una ficción espacial. La ficción, como se llama Lezama, es el camino hacia los nuevos mitos, hacia la nueva visión. Finalmente, dichos estudios no se asumen como verdades absolutas, sino como un trabajo con el lenguaje que se abre a futuros estudios o a un diseño mayor, teniendo en cuenta lo que para Lezama es el espacio contrapunteado por la imagen. Esto es lo que quería proponerles y aquí termina mi ponencia. La dejo a su consideración. Gracias.